Maduro pide que no se aprueben sanciones a Venezuela en el New York Times. En Washington, se busca bloquear activos a supuestos violadores de derechos humanos. ¿De qué se trata? Esto es lo que pasa. El presidente Maduro publica una carta de opinión en el New York Times donde pide a los estadounidenses que convenzan y conversen a sus legisladores a raíz de un proyecto de ley que se vería en el Senado. Esto es lo que dice el mandatario. Espero que el pueblo estadounidense, sabiendo la verdad, decida que Venezuela y su gente no se merece tal castigo y llamará a sus representantes a que no aprueben las sanciones. Y Rosita, ¿a qué se refiere? Los senadores estadounidenses, el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, cubanoamericanos, presentaron una propuesta de ley para sancionar a individuos vinculados con violaciones de derechos humanos en Venezuela. El proyecto de ley busca básicamente tres cosas. Número uno, revocación de visas a estas personas supuestas violadoras de derechos humanos. Ayuda en $15 millones a la sociedad civil, lo que el presidente Maduro dice que es para ayudar a la oposición. Y número tres, bloquear y prohibir transacciones en propiedades e intereses en Estados Unidos. Bueno, las tres preguntas claves. ¿A quiénes afectaría? ¿Serán efectivas? ¿Y qué posibilidad tiene que pase? Vamos con Casto Ocando, periodista e investigador. Ocando, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a ir por partes. Tú has hecho una investigación muy extensa, llevas muchos años investigando sobre el tema de los presuntos miembros del gobierno de Chávez y ahora de Maduro, que se han estado enriqueciendo y que tienen activos y propiedades en Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿has logrado calcular, basado en esa investigación, has logrado calcular, primero si existe, y segundo, ¿has logrado calcular cuánto es esa cantidad de dinero, en dinero? La estimación, Xavier, es todavía muy conservadora, pero está en el orden de los primeros miles de millones de dólares, es decir, más por lo menos de $1.000 millones. Y estas propiedades, estos bienes abarcan desde condominios, caballos, aviones, yates, fincas, mansiones, una variedad enorme en la cual tienen invertido su dinero personas vinculadas al gobierno de Chávez y que eventualmente podrían resultar afectados por una medida de esta naturaleza. Ok, asumiendo, vamos a ver en el caso de esta medida. Ellos ponen dos sanciones principales, una de ellas es el tema de la revocación de la visa, pero otro es el bloqueo de los activos. Yo te pregunto, ¿esto sería efectivo asumiendo que estas personas fueran involucradas o relacionadas directamente con la violación de derechos humanos, lo cual todavía no hay prueba de eso? Pero estamos partiendo de la premisa que fuera. Yo te pregunto, ¿esto lo afectaría y cómo? Tendría, en mi opinión, un efecto devastador porque es una medida que básicamente limita la capacidad de hacer transacciones no solamente dentro de Estados Unidos, sino en el resto del sistema financiero que hace negocios a través del sistema financiero de Estados Unidos. Es decir, prácticamente es una medida que va a tener efecto en todo el sistema financiero internacional. Y en el momento en que una persona esté sometida a una sanción de esta naturaleza, que por lo general es un ejercicio del Departamento del Tesoro, no habrá ningún banco en el mundo serio que vaya a convalidar, digamos, a tener una cuenta, permitir transacciones de estas personas que pudieran ser señaladas por las sanciones. Es decir, tendría un efecto de muerte civil, así es como se le conoce. La persona no, y de paso, no es algo temporal, sino prácticamente per secula seculorum, como dice la famosa frase latina. Es decir, que se trata de una medida muy drástica, muy complicada, y por eso es que vemos hoy a Maduro en el artículo de New York Times pidiendo no aprueben esas sanciones porque, y de paso, debo decirte, Xavier, que no solamente afecta a la persona en particular, ¿no?, sino de alguna manera afecta también al entorno familiar, porque después que esta persona ingresa a las listas, luego entonces los bancos están obligados a sancionar o a vigilar que se produzcan transacciones del círculo alrededor de estas personas. Es decir, que tiene consecuencias dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos,
para la persona y para su entorno familiar y de negocios internos. Es interesante que estaba leyendo la carta del presidente Maduro, que llama un llamado a la paz. Bueno, él hace una defensa, lógico, él hace una defensa a la posición del gobierno y él pues utiliza el medio del New York Times para llegar a los norteamericanos y decirle, mire, nosotros estamos, pues, no tan solo hace una defensa de todo lo que ha hecho positivamente el gobierno de Venezuela, sino además que lo que está pasando en Venezuela es principalmente por una minoría que está causando esto y que ellos, al contrario, ellos no están violando los derechos de la gente, pero principalmente se refiere al tema de este proyecto de ley que ya se sometió en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Lo que es interesante que en la carta él nombra sobre los 15 millones de dólares, que lo aumentarían de 5 a 15 millones de dólares, argumentando que se iría a la oposición, lo cual él culpa al gobierno estadounidense de haber apoyado el golpe de Estado en el 2002, sino que no hace referencia a este bloqueo de activos, lo cual sí podría afectar a mucha gente, porque es como tú dices, son activos que si tú tienes en Estados Unidos, el proyecto de ley lo dice, que si tú tienes activos en Estados Unidos se bloquearían. Y no tan solo eso, sino tú estás en otro país y quieres utilizar, por ejemplo, a Estados Unidos como intermediario para llevarte el dinero a Suiza, ya estarías usando el banco estadounidense, por tanto ellos te lo bloquearían también, no tan solo serías tú, sino también un familiar. Ahora, vamos ahora a la pregunta del millón, porque todo esto está muy bonito en papel. La pregunta es si se aplicará, la pregunta es si se aprobará, porque si tú ves los mismos discursos que se han hecho en el Senado no hay interés. Se podrá ver en Marco Rubio, se podrá ver en Menéndez. Marco Rubio viene del estado de Florida, donde hay una alta población venezolana, indiscutiblemente. Hay una presión de la población venezolana en el sur de la Florida. Sin embargo, no se ve tal interés en otros senadores. Pregunto, ¿tú lo ves que esto pase? Yo creo que es una iniciativa, primero hay que tomar en cuenta que es una iniciativa bipartidista, es decir, tiene apoyo tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Lo otro es que, por ejemplo, recientemente el Senado aprobó una medida de sanción, digamos, fue una sanción sin consecuencia, no es un proyecto de ley, pero interesantemente fue apoyado por la mayoría del Senado, excepto una persona, es decir, que tuvo el tema venezolano, la gente dentro del Senado, por lo menos, están muy conscientes, hay un alto nivel. Y además los niveles críticos de violencia, eso ha golpeado, digamos, la sensibilidad de la gente. Y luego en la Cámara Baja, mi opinión es que también hay una disposición para aprobarlo. Yo creo que el problema no sería tanto eso. Lo que ahora está frenado, este proyecto, debo decirte que está en discusión, están dando un tiempo, y es lo que tenemos entendido. Los senadores están dando un tiempo al gobierno para que el gobierno pueda implementar algún tipo de medidas diplomáticas para agotar todas las opciones antes, porque esto es una medida extrema ante la cual, por cierto, pero ¿cuál sería la razón? No le va a quedar más remedio de aprobarlo. Pero Cando, ok, pero ¿cuál sería la razón, digamos, desde el argumento, si bajo tu premisa, bajo tu tesis, que tenemos que esperar a que se confirme, tú dices que el Senado y la Cámara lo pasaría? Porque tiene un apoyo bipartidista. La Casa Blanca estaría aguantando. ¿Por qué estaría aguantando? ¿Cuál es el miedo? De que se vea, de que exaspere las posiciones en Latinoamérica, de que se vea como una intromisión o otra intromisión de los asuntos de política exterior norteamericana en los asuntos latinoamericanos. ¿Cuál sería la preocupación principal de todo esto? Cuando te dije que está frenada, digamos, los senadores están dándole un margen al Departamento de Estado, a la Casa Blanca, para que actúen y desarrollen soluciones diplomáticas, pero el gobierno de Obama históricamente, desde que comenzó, ha tenido un tipo de aproximación a la crisis venezolana de mucha cautela. Ellos no quieren hacer cosas que después sean utilizadas por el gobierno en contra de Estados Unidos o para gritarle a todo el mundo, los Estados Unidos nos están interviniendo, nos quieren invadir. Eso ha sido una cosa que ha marcado la diplomacia norteamericana de la administración Obama con respecto a Venezuela, y obviamente ellos tienen ese cuidado y esa preocupación de que un tipo de sanciones como esta tengan un efecto. Pero no olvidemos que ya hay venezolanos sancionados, hay 2 gobernadores, hay altos militares que ya fueron sancionados en el pasado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Es decir, hay organismos, PDVSA, por ejemplo, está sancionada también por una ley que se llama CISADA,
que limita el comercio con países del Extremo Oriente, Irán, por ejemplo. Cabim, que es la compañía anónima venezolana de industrias militares, que por cierto es el lugar de donde está abasteciéndose la Guardia Nacional en equipos antimotines, en bombas lacrimógenas, también tiene una sanción del Departamento del Tesoro. Es decir, que esto tampoco es nuevo y se ha aplicado con fuerza, ¿no? Fundamentalmente por otras razones, no por razones pero lo que sería de violación nuevo, de derechos humanos. Lo que sería nuevo es que sí se aplicaría de forma general a todos aquellos funcionarios que el gobierno estadounidense considera han violado los derechos humanos. En ese caso han sido de otra forma específica. Lo que tengo entendido... Ajá. Lo que tengo entendido es que va a elaborarse una lista, no va a ser general para todos. Obviamente van a encabezar la lista las personas que hayan tenido una participación notable, comprobable, documentada. Es muy importante. La comisión, hasta donde yo sé, hay una comisión trabajando intensamente en recopilar toda la información para mostrar que las personas que pudieran ser sancionadas están efectivamente documentadas de que participaron o promovieron la violación de derechos humanos. Y Ocando, te seguiremos invitando porque esto va a ser un tema que va a picar y se va a extender. Casto Ocando, periodista y autor del libro Chavistas en el Imperio. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente. Y ahora queremos...